Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias a las 25 personas que estoy viendo que están conectadas en este momento. Vamos a hacer la sesión de la asignatura del espacio cultural que hemos llamado Historia de la Ciencia y la Técnica Modernas. Pero antes de comenzar, pues no puedo sino hacer una pequeña reflexión sobre todo lo que está ocurriendo. Vamos por primera vez en mi vida, voy a hacer una sesión aquí en el Casino de Agricultura online, totalmente online. Entonces estoy aquí solo en la sala donde habitualmente nos hemos llegado a ver pues casi 80 personas, si no recuerdo mal. Y la sensación es diferente. Es diferente. Os echo mucho de menos. La verdad es que no tiene nada que ver una sesión online con una sesión presencial. Eso ya lo he vivido en otras ocasiones en la universidad, sin duda, pero no en este ámbito, no en un ámbito puramente de ocio, de diversión y de compartir entre amigos las experiencias. Espero que toda esta situación del coronavirus mejore, pero la realidad es que no creo que esto vaya a ocurrir en las próximas semanas ni incluso meses. Creo que el curso 2020-2021 va a ser algo diferente y, por tanto, pues vamos a adaptarnos. Así que hoy voy a realizar esta presentación a través de la plataforma de Zoom. Vamos a grabarla y si todo sale suficientemente bien, pues luego podremos compartir esta sesión con todos los alumnos para que la podáis escuchar en cualquier otro momento. Así que finalizo la introducción, os deseo todo lo mejor, que os vaya muy bien, cuidaros, espero que nos podamos ver muy pronto y que podamos volver a la normalidad lo antes posible. Así que nosotros vamos a seguir con nuestro paseo por la historia de la ciencia y la técnica modernas. Antes de Navidad hicimos la presentación de la asignatura y los que vinierais a esa sesión recordaréis que estuvimos hablando del contenido de este curso, ¿no? De este grupo de conferencias o de charlas que vamos a compartir entre María Elena, Rodrigo y yo. Y el contenido es este que os mostré en su momento. Hoy vamos a desarrollar la primera de las sesiones, los inicios del conocimiento científico. Y en el resto de sesiones nos centraremos en cada una de las ramas de la ciencia y esa división pues la he tomado de la división clásica que ha dado lugar a las distintas ciencias modernas tal cual las entendemos hoy. Hablaremos de matemáticas y lógica en una sesión específica, hablaremos de las 5 ciencias naturales, física, astronomía, geología, química y biología en una sesión específica y hablaremos de las ciencias humanas, medicina, sociología, arqueología, economía y antropología en una sesión específica. O sea que al menos vamos a vernos en 4 sesiones, incluyendo la que vamos a presentar hoy. Así que vamos a por ello. Vamos a hablar de los inicios del conocimiento científico. Es decir, vamos a referirnos a cómo se desarrolló el inicio de la ciencia desde los orígenes más primitivos hasta la antigua Grecia. La antigua Grecia, como sabéis, y lo habéis estado escuchando en repetidas ocasiones a lo largo de estas sesiones en el Casino de Agricultura, la antigua Grecia, digo, fundamentó los pilares, los cimientos bajo los cuales muchos siglos después, ya pasada la Edad Media, comenzó a gestarse el inicio, el embrión de la ciencia moderna que habitualmente convenimos que surge con Galileo Galilei, con el establecimiento del método científico. Vamos a ver entonces en esta sesión de hoy en un resumen de muchos siglos que incluyen desde los orígenes del hombre, pasando por el antiguo Egipto,
por Mesopotamia hasta llegar a los conocimientos de los griegos. Y lo vamos a hacer en menos de 1 hora y media. Y además quiero comenzar con unos recordatorios sobre los elementos que más utilizamos en ciencia, que son los números. Por tanto, pues en estas próximas 1 hora y media, pues vamos a tener mucho que decir. Vamos a por ello. Vamos a hablar, antes de comenzar con el paseo histórico, vamos a dar un recordatorio sobre los distintos tipos de números. Aquí tenéis una clasificación que se suele mostrar en las clases de bachillerato, ya de bachillerato de los últimos cursos, no tampoco de los cursos más bajos, que incluye todos los tipos de números que habitualmente utilizamos. Y digo habitualmente porque existen otros tipos de números que no están en esta clasificación. Esos tipos de números son los que llamamos números imaginarios. Esos números imaginarios no me voy a hacer referencia a ellos, pero quizá alguno de vosotros hayáis oído que existen y son muy utilizados en algunas ramas de la ciencia. Por ejemplo, en electricidad. Al realizar cálculos de campos eléctricos, tenemos necesidad de utilizar números imaginarios. Pero en el resto, prácticamente, la práctica totalidad de otros cálculos científicos, casi todos los vamos a poder realizar con lo que llamamos números reales. Los números reales incluyen 3 tipos de números: los números negativos, los números positivos y el cero. El cero es un número especial, porque el cero no es un número positivo ni es un número negativo. Y el concepto de cero, que tardó muchos siglos en desarrollarse, y la notación científica para referirnos al número cero, no es un asunto trivial. Podríamos, y de hecho lo hicimos hace ya varios años aquí en el Casino de Agricultura, estuvimos hablando durante al menos media sesión sobre el concepto de número cero. Bien, pues estos 3 tipos de números, los positivos, los negativos y el cero, se clasifican de la forma que tenéis en la pantalla. Tanto los positivos como los negativos se pueden clasificar como números racionales o irracionales. Y los racionales, que son algunos los conoceréis con el nombre de quebrados o fracciones, se pueden clasificar en números enteros o fraccionarios. Esta clasificación quizás se ve mejor de esta otra manera. De forma que todos los números que no sean números imaginarios, es decir, los números reales, están englobados dentro de esta elipse más grande, ¿verdad? Si nos fijamos en la elipse más pequeña, nos referiremos a los números naturales. Los números naturales son los primeros que utilizó el hombre. Ya en la antigüedad, en los primeros albores de la humanidad, el hombre tuvo necesidad de contar. Y lo más natural, lo que surgió de su interior como la forma más sencilla de hacerlo, era contar como cuentan los niños, con los dedos. Por eso se denominan números naturales, porque es lo primero que ocurrió, contar los dedos. Ya está, ya está, Carmen. De forma... ¿Se me ve? Sí, Sagrario, buenos días, se te ve y se te escucha. Muy bien. De forma que los números naturales incluyen, por convenio matemático, incluyen el número 0. Pues nos referimos a los números con los cuales vamos a contar, el 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el infinito, ¿verdad? Podemos alargar la serie de números naturales tanto como queramos. Y como digo, estos números se utilizan para contar. Al inicio, los historiadores pues, han podido justificar que lo que estábamos contando eran animales, cabezas de ganado que nosotros, los hombres,
teníamos y con los cuales pues, nos podíamos alimentar. Posteriormente contábamos elementos de una cosecha, el número de manzanas, el número de peras que estábamos pudiendo cultivar. Y finalmente comenzamos a contar dinero. De forma que todos estos aspectos, los animales, el número o los elementos de una cosecha o el dinero, desde el punto de vista de la matemática, se pueden incluir en el concepto de conjuntos. Así que un número natural en matemáticas es cualquiera de los números que se utilizan para contar los elementos de un determinado conjunto, sea el conjunto comprendido por el aspecto que necesitemos contar. Por tanto, la definición de los números naturales, que en matemáticas se suele hacer con una letra N mayúscula, pero escrita con dos bordes tal cual estáis viendo en la pantalla, ¿verdad? No sé si estáis viendo el puntero del ratón, creo que sí. Entonces, aquí esta N con dos rayas inclinadas es la forma que en matemáticas se tiene de identificar a toda la serie infinita de números naturales. Ya os digo que hay dos convenios si los números naturales incluyen o no incluyen al número cero. No entraremos en eso. Estos son los números más sencillos, más antiguos y por donde comenzó todo, con la necesidad de poder contar. Y fijaros que aquí estamos haciendo referencia al inicio de la ciencia y hemos introducido ya varios conceptos. Hemos introducido el concepto de número natural, hemos introducido el concepto de conjunto y hemos introducido el concepto de serie. Serie como relación, lista infinita de elementos de un determinado conjunto. De forma que nosotros no podemos contar cuántos números naturales hay, pero sí que podemos ordenarlos y sabemos que hay infinitos, tantos como deseemos e incluso más. Estos conceptos de conjunto, de número, de serie, de elemento, que hoy utilizamos en nuestro lenguaje de una forma habitual, de una forma, digamos así, innata, que viene con nosotros, solo lo es porque los hemos adquirido estos conocimientos en la escuela. Imaginaros lo complicado que resulta adquirir estos conocimientos si no te los han contado, sino que tienen que surgir de la observación, de la experiencia. Y esto tardó miles de años en ocurrir. Entonces, el hombre ha definido a través de las matemáticas todos estos conceptos teóricos a partir de muchos miles de años de experiencia previa. Los números naturales son muy útiles, muy útiles y sirven para muchas cosas, pero solamente con los números naturales no vamos a poder explicar todo lo que observamos en la realidad. Y para eso el hombre ha inventado otra forma de complementar los aspectos explicados por los números naturales, que son los aspectos que vienen explicados por los números enteros. ¿Qué aspecto no puede explicar un número natural? Bueno, pues esto proviene, como os he dicho antes, de la experiencia que teníamos al tratar de contar dinero. Los números naturales son todos positivos, pero a medida que el hombre fue realizando actividades de intercambio comercial, comenzó a aparecer el concepto de deuda, el concepto de abono económico, de pago. Y evidentemente no es lo mismo tener dinero que deber dinero. Para poder explicar de una forma adecuada este concepto de tener una deuda con otra persona,
se inventaron los números negativos. Entonces, los números negativos son necesarios para realizar operaciones muy habituales, como si tengo 3 y me voy a comprar algo que vale 5, esa resta 3 menos 5 no se puede resolver con un número entero. No se puede resolver, perdón, no se puede resolver con un número natural. No se puede resolver con un número natural positivo. 3 menos 5, todos sabemos que es igual a menos 2. Y ese número menos 2 complementa a los números naturales añadiéndole un signo negativo delante. Por tanto, los números enteros están compuestos por todos los números naturales y, por tanto, positivos, más el 0, más todos los números que tienen un signo menos delante y que son opuestos a los naturales. Es decir, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y así hasta el menos infinito. Tan larga esa serie como queramos. Y en matemáticas se leen así, como yo lo he hecho. Menos 1, menos 3, menos 7. Bueno, pues resulta que al igual que los números naturales se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar y dividir, los números enteros también se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. Se pueden hacer todas las operaciones que hacemos con los números naturales. Pero tenemos que tener en cuenta lo que llamamos las reglas de los signos, que todos recordaréis que hemos estudiado en el colegio. Bueno, pues este concepto de introducción de los números enteros, de los números negativos como complementarios de los números naturales, que he resumido ahora en 10 minutos, pues tardó hasta el siglo XVII, fijaros, en ser aceptados en trabajos científicos europeos. A pesar de que ya en el inicio del Renacimiento, en finales mediados del siglo XVI, Tartaglia y Cardano ya habían advertido de la conveniencia y necesidad de utilizar números enteros para poder resolver ecuaciones de tercer grado. Sin embargo, esos números enteros, que en Europa, como digo, no se aceptaron de forma generalizada hasta el siglo XVI, habían sido ya identificados en trabajos muy anteriores por matemáticos en la India. Y aquí surge un problema que he venido observando a medida que iba leyendo textos relacionados con ciencia, y es la desconexión que ha habido entre los científicos europeos del Renacimiento y entre los científicos árabes, hindúes y chinos, fundamentalmente, como 4 grandes pilares, como 4 grandes zonas geográficas donde se ha desarrollado el conocimiento científico a lo largo de la historia. Ha habido muy poco trasvase de información entre estas 4 zonas y de estas 4 probablemente sería Europa la que más tarde se ha incorporado a muchos de los conocimientos científicos y concretamente muchos de los relacionados con la matemática. Bien, pues estos números enteros que les ponemos, como he dicho, un signo menos delante, existe una forma de hablar que hemos introducido en nuestro lenguaje de forma habitual, y es, en lugar de poner un signo menos para referirnos a los números negativos, los vamos a imprimir en color rojo. De forma que los que están en color negro son positivos y los que están en color rojo son negativos. Y de ahí es de donde proviene la frase que tal o cual persona está en números rojos. Cuando alguien está en números rojos, quiere decir que sus posesiones están en números negativos, es decir, que debe dinero. Así, esta forma de escribir es la que se ha utilizado históricamente en contabilidad y la podemos identificar en muchos de los libros contables, de los balances contables de los últimos centenares de años.
Y exactamente es otra forma de referirnos a la manera en la cual escribíamos los números. Pero los números enteros no solo se utilizan en contabilidad. De hecho, en ciencia se utilizan todos los días. Y, por ejemplo, pues me voy a referir a lo que hemos vivido la semana pasada, ¿no? Con el temporal, era el temporal Herminia, creo recordar. Herminia, y anteriormente hubo otro con la gran nevada que ha caído por todo el interior de España. Hemos estado escuchando el concepto de temperaturas negativas. Y hemos hablado de temperaturas de menos 15 grados, menos 20 grados, o, como dicen los meteorólogos, temperaturas de 15 grados bajo cero. Esto es una aplicación directa de la teoría de números enteros a meteorología. Cuando nosotros marcamos un origen de referencia, un nivel cero, a partir del cual podemos medir temperaturas positivas y temperaturas negativas, estamos utilizando una escala de números enteros para poder definir el estado de temperaturas de una zona en un determinado momento. Claro, lo interesante de esto es ver cómo el mismo concepto matemático de número entero se puede referir a una contabilidad o a un estado de temperaturas. El número entero por sí solo no tiene un significado propio, sino que el significado se lo damos a partir del uso que hacemos de ese número entero. Decir -3 no significa decir nada concreto. Decir -3 grados centígrados, sí. O decir -3 millones de euros, también. De forma que en ciencia, habitualmente, para referirnos a las magnitudes que estamos midiendo, siempre vamos a necesitar un valor cuantitativo, -3, y una unidad de medida. En este caso, euros o grados centígrados. Y esto pues aporta mayor complejidad al proceso de comprensión del aspecto científico que estemos analizando, por cuanto no en todas partes, no en todos los países, como sabéis, se utilizan las mismas unidades de medida. Existen varios tipos de unidades para medir la temperatura, distintas a los grados centígrados. Los grados Fahrenheit, los grados Kelvin, los grados Celsius o centígrados y otros más. Entonces, como veis, cuando estamos hablando de ciencia, necesitaremos hacer uso de los elementos teóricos con los que nos dota la matemática y con otros elementos adicionales que son absolutamente necesarios para comprender un problema o un proceso científico concreto. Bien, hemos visto los números naturales y hemos visto los números enteros, pero con esto no podemos explicar todas las observaciones que podemos ver en la realidad. Y por ello ha surgido a lo largo de la historia la necesidad de definir otro conjunto de números que no son ni los naturales ni los enteros, que no son los positivos y los negativos, sino que son los números racionales, o también llamados números fraccionarios. Y nosotros los hemos estudiado, creo, casi todos lo habréis oído con el concepto de fracciones. Bueno, pues las fracciones, los números fraccionarios o los números racionales son todos aquellos números que puedan expresarse como la división entre dos números enteros. O más concretamente, como la división entre un número entero, que puede ser positivo o negativo, y un número natural positivo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que un número racional o un número fraccionario es todo aquel que se pueda expresar como una división de un número A dividido por un número B, donde A y B son números enteros. De forma que el número A dividido entre B, pues si A es mayor que B,
va a ser mayor que 1. Mientras que si A es menor que B, ese número va a ser menor que 1. Y ahí es donde viene lo interesante. Cuando uno dice que va a pedir una botella de vino, esa botella de vino contiene habitualmente 3/4 partes de un litro de vino. Las botellas de vino suelen tener 750 centilitros, que son 3/4 partes de litro. 3/4 partes. 3 dividido entre 4. Ese número 3 dividido entre 4, que si hoy cogéis una calculadora y lo tecleáis, va a daros 0,75 litros en ese caso. Ese número 3/4 partes no es un número natural. No es el 1, el 2, el 3, el 4. Ese número 3/4 partes no es un número entero, porque no es menos 1, menos 2, menos 3 o más 1, más 2, más 3. Y por tanto es otro tipo de número. Es lo que llamamos un número racional. Y ese número racional se refiere a una fracción o a la parte de un elemento. En este caso, un litro de vino dividido en 4 partes, cojo 3 de ellas, 3/4 partes. Bueno, pues ese conjunto de números, que como veis es inmenso, es infinito, que está formado por todas las divisiones posibles de dos números enteros A entre B, se llama número o conjunto de números racionales. Y se suele escribir ese conjunto con la letra Q. La letra Q, que es la inicial en latín de quotient, que quiere decir cociente, división. Por tanto, fijaros que todos los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, se puede escribir como un número racional. Yo puedo escribir el número 4 como 4 dividido entre 1. O puedo escribir 8 dividido entre 2. Y estaría obteniendo el número 4. Todos los números enteros son también números racionales, porque el número menos 3 lo puedo escribir como menos 3 dividido entre 1 o como menos 6 dividido entre 2. Sin embargo, no todos los números racionales son enteros o naturales. Entonces, en matemáticas utilizamos la letra n para referirnos a los números naturales, la letra z para referirnos a los números enteros y la letra q para referirnos a los números racionales. Entonces, si vamos a la transparencia anterior, fijaros cómo los números naturales n son solo una parte de los números enteros, que a su vez son solo una parte de los números racionales, de los números fraccionarios. Pero todavía hay más. Fijaros que todavía nos quedan dos tipos de números más. Es decir, no todos los números que conocemos y usamos habitualmente se pueden escribir en forma de fracción. No todos los números se pueden escribir en forma de fracción. Existen, y esos números que no se pueden escribir en forma de fracción se llaman números reales. No voy a entrar en la distinción entre estos dos tipos, pero vosotros conocéis números reales muy habituales que no se pueden escribir en forma de fracción. Y el más famoso de ellos es el número pi. Pero también habéis oído hablar, sin duda, de la raíz cuadrada de 2 o la raíz cuadrada de 3. Estos números, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, el número pi, el número e, que también es muy famoso en matemáticas, no se pueden escribir como fracciones, porque se ha demostrado que el número pi no se puede obtener como división de dos números enteros. Aquí tenéis una de las aplicaciones primeras que se hizo de los números enteros. Y
os la estoy mostrando en pantalla como representación gráfica. Imaginaros que tenéis un pastel redondo y que lo vais a dividir en partes iguales para 4 personas. Cada una de esas partes se denominan los cuartos, de forma que tenemos el primer cuarto, el segundo cuarto, el tercer cuarto y el cuarto cuarto. Y fijaros que 2/4 partes es lo mismo que la mitad del pastel, es un medio, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos hacer divisiones de la unidad pastel en tantas partes iguales como deseemos. Y esto vendrá representado por el correspondiente número fraccionario. Sin embargo, los números irracionales, que es una de las partes de lo que nos queda hasta completar el conjunto de los números reales, están conformados por números que no pueden, como digo, ser expresados en forma de fracción. El número raíz de 2 o el número raíz de 7, si lo tecleáis en la calculadora, el número raíz de 2, pues vais a ver que os llena la pantalla de cifras decimales, 1,4142, y se demuestra, los científicos han demostrado, que tiene infinitas cifras decimales detrás y que además no se puede representar como división entre 2. A estos tipos de números que no se pueden expresar de forma como número fraccionario se le denomina número irracional. Y son muy importantes porque aparecen en muchísimos campos de la ciencia y fue la matemática griega la que los identificó. Descubrió su existencia al tratar de medir triángulos, al tratar de aplicar la teoría de la geometría clásica para medir superficies. En aquel caso, en aquellos tiempos, eran sin duda superficies de parcelas, mediante la utilización de triángulos. De forma que el número irracional, raíz de 2, surge como la distancia que une los vértices de un triángulo que tiene una unidad de longitud de lado. Entonces, un triángulo que tiene 1 metro de lado y 1 metro de lado en el otro cateto, la longitud de la hipotenusa de esta diagonal es precisamente raíz de 2. Y este efecto, esta circunstancia de que los griegos pudieran identificar que ese valor de esa diagonal de un cuadrado no podía ser explicado mediante la división entre 2 números, les sorprendió mucho. Y los griegos, y concretamente los griegos de la escuela de Pitágoras, los pitagóricos, se sorprendieron tanto que consideraron extraños, raros a este tipo de números. Porque este tipo de números contradecían su doctrina, que estaba basada en entender el universo, el mundo, como parte de un orden perfecto, en lo que todo podía explicarse de una forma armónica. Y a ellos les parecía que esta existencia de números que no seguían proporciones exactas, y esas proporciones o ese concepto de proporción es precisamente el que viene definido en una división, 3/4 partes, 2/5 partes. Bueno, este tipo de números que no pueden ser explicados por una proporción no entraba dentro de su teoría, dentro de esta doctrina armónica. ¿Y qué parece que decidieron hacer? Bueno, pues los mantuvieron en secreto, porque no querían mostrar la fragilidad de sus creencias. Y llegó incluso a ejecutarse entonces no eran considerados todavía científicos, eran más bien considerados sabios, ¿verdad? Filósofos, poseedores de conocimiento. Bueno, pues llegó a ejecutarse públicamente
a miembros de los pitagóricos que llegaron a revelar al público la existencia de estos números tan extraños, lo cual mostraba la fragilidad de la teoría pitagórica, ¿verdad? El más famoso de estos números, como sabéis, es el número pi, que es el que está mostrando la relación que hay en una circunferencia, entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. De forma que si nosotros cogemos la longitud de la cuerda que marca la circunferencia y lo dividimos por el diámetro, que es 2 veces el radio, pues justamente esa proporción, esa división entre la longitud de la circunferencia y su diámetro es el número pi, que aparece de nuevo al calcular el área del círculo. Bueno, pues se ha podido demostrar que el número pi no es un número racional, no es un número fraccionario, es un número irracional. Y es una de las constantes más importantes que aparecen en matemáticas y que se utilizan constantemente en física, en ingeniería, etc. Y aquí tenéis las primeras de las infinitas cifras decimales del número pi. Y bueno, los ordenadores más avanzados actuales todavía siguen utilizándose para calcular y añadir cifras decimales al número pi, y seguimos avanzando en ello. La utilización de la letra griega pi para referirnos a este número concreto no es de los griegos, a pesar de que la letra sea griega. El símbolo pi fue adoptado en 1706 por William Jones, pero fue popularizado por uno de los científicos más importantes de la historia, del cual me gustará hablar en futuras sesiones, que es Leonhard Euler. Y se utilizó la letra griega pi para referirnos a este número porque esa letra griega pi procede de la inicial de las palabras de origen griego periferia y perímetro, que, como ya estáis viendo, proceden precisamente, o se refieren precisamente al perímetro de un círculo. Y, como digo, fue William Jones, científico galés, matemático galés del siglo XVIII, el que utilizó la notación pi, que primeramente fue propuesta por William Outred en a inicios del siglo XVII. Y como digo, Leonhard Euler, en su obra Introducción al cálculo infinitesimal de 1748, fue el que lo popularizó en Europa. Anteriormente a que Euler le llamara número pi y utilizar esta notación, el número pi había sido utilizado en cálculos científicos en Europa y se le llamó constante de Ludolf, en honor al matemático Ludolf van Zeulen, o constante de Arquímedes, que no tiene nada que ver con otro número que se llama número de Arquímedes. De forma que Jones plantea el nombre y el símbolo de pi en 1706 y Euler empieza a difundirlo en 1736. Arquímedes, el matemático griego, obtuvo una buena aproximación del número pi y lo introdujo en un intervalo entre dos números fraccionarios. De forma que Arquímedes, ya en la antigua Grecia, fue capaz de aproximar el número pi como un número que estaba comprendido entre 3/1071 de unidad y 3/1/7 de unidad. Y esto lo hizo en una obra que se llama Medición del círculo, aunque no utilizó, como digo, la notación del número pi. Bien, pues aquí os paso varias de las referencias históricas que en distintas culturas y a la vez en el tiempo, simultáneamente en el tiempo, se han tratado de aproximar este valor del número pi. Fijaros que los egipcios, los babilónicos, la cultura judía, la india, la griega, la china, la persa y ya finalmente la italiana a través de Fibonacci en el siglo XIII,
han tratado de dar aproximaciones al número pi, cada vez más exactas, y aquí en la columna de la derecha tenéis el error que cometieron al hacer estas aproximaciones. Por tanto, fijaros que en esta tabla estamos recorriendo una parte de la historia que nos lleva desde aproximadamente el año 1900 a.C. hasta mediados del siglo XV. Estamos hablando de casi 3.500 años de historia para ir obteniendo aproximaciones cada vez mejores del número pi. O sea que, fijaros con qué facilidad nosotros ahora nos referimos al número pi y se lo estamos enseñando a los niños en la escuela primaria. Esto es el resultado de muchísimos siglos de historia. Muy bien, pues me han dicho que vamos a hacer sesiones de 40 minutos. Por tanto, si os parece, vamos a hacer un pequeño descanso. 10 minutos más. Perdón, de 50 minutos. Pues entonces tenemos 10 minutos más. Haremos el descanso dentro de 10 minutos. Bien, entonces, hemos hablado de... perdonad. Todos los distintos tipos de números que tenemos, incluyendo los números naturales, los números enteros, los números fraccionarios y los números reales. Ahora creo que se entenderá bastante mejor este cuadro que habíamos puesto al inicio de la presentación. Como os digo, hay un número especial que es el número 0. Y el número 0, que es un signo numérico de valor nulo, tiene un uso muy importante en ciencia. Sobre todo por cuanto, a partir del conocimiento que nos transmitieron los matemáticos árabes, comenzamos a utilizar la notación posicional. La notación posicional es un grandísimo invento, ha supuesto un avance radical y ha proporcionado unas posibilidades enormes desde que decidimos adoptarla universalmente, y es la que se utiliza actualmente ya en todo el mundo, independientemente de la cultura en la que nos encontremos. Se basa en que el valor que muestra una determinada cifra depende de la posición en la que esté escrita, de izquierda a derecha, en una línea horizontal. Por ejemplo, si tenemos la cifra 3 y la cifra 0, estamos acostumbrados y nos fijamos y entendemos que esta forma de escribirlo es totalmente distinta a si invertimos el orden. Primero ponemos el 0 y después ponemos el 3. La cifra que está situada más a la derecha se refiere a las unidades, la cifra a la izquierda se refiere a las decenas. Si tuviera una cifra todavía más a la izquierda, se referiría a las centenas y así sucesivamente. De forma que el número 3 no está refiriéndose a 3 unidades, sino que se está refiriendo a 3 decenas. 3 decenas son 30 unidades. Sin embargo, aquí abajo, al invertir el orden de las cifras, el número 3 está situado en las unidades, luego tengo 3 unidades y 0 decenas. 0 decenas es nada, no tiene ningún valor, es un valor nulo. Por tanto, el 0 es necesario para poder utilizar la notación posicional. Para poder escribir el concepto 203, necesito introducir un 0 en la posición de las decenas. Porque 203 quiere decir 2 centenas, 0 decenas y 3 unidades. Esto que estamos tan acostumbrados a hacerlo porque nos lo enseñaron en el colegio, como digo, tardó miles de años en desarrollarse. Y fueron los árabes los que lo desarrollaron en primer lugar. Y la exportación de este conocimiento árabe hacia Europa se hizo precisamente a través de España, que fue el
el enlace de unión y que actuó como enlace de unión entre culturas. Y bueno, pues la verdad es que hay que estar también algo orgullosos de ello. Por eso somos un país especial, porque tenemos ese crisol de culturas, esa amalgama de conocimientos, no solo científicos, sino sabéis que gracias a esa amalgama de culturas entre la cultura árabe, la cultura judía y la cultura cristiana, que reposó en España durante centenares de años, pues el conocimiento no solo científico, sino de medicina, de arte, de filosofía, etcétera, pues tuvo ese síntesis, ese embrión en la península ibérica y que desde ahí fue exportado hacia Europa. Bueno, pues este número 0 tardó muchísimos siglos en desarrollarse. El concepto de 0 fue ya introducido de alguna forma en ciertos documentos matemáticos de Antiguo Egipto, de Babilonia, de la civilización griega, de la civilización maya, pero aunque conocían y podían utilizar el concepto de 0, de valor nulo, fue precisamente las peculiaridades de los sistemas de notación, de escritura numérica, los que no pudieron obtener el verdadero beneficio que significaba conocer la existencia del concepto 0. En el Antiguo Egipto se usó un signo concreto para indicar el 0. Fue encontrado en un papiro llamado papiro Bulaq 18, que ha sido datado en el año 1700 a.C. En Babilonia, en el siglo III a.C., se ha encontrado también el número 0, aunque en tablas de arcilla ya había sido identificado en tablas que se remontan al año 2000 a.C., al siglo XX, tan antiguo como en el Antiguo Egipto o más. Sabéis que los babilonios escribían en tablas de arcilla sin cocer, en unas superficies planas de arcilla que se llamaban tablillas, utilizando un alfabeto cuneiforme, y es gracias al estudio arqueológico de estas tablillas donde se ha podido llegar a poder intuir, si acaso conocer, en el mejor de los casos, algunos de sus sistemas de notación numérica. Los babilonios usaban un sistema de notación que para nosotros es extraño, de base 60. Nosotros estamos utilizando ahora un sistema de notación en base 10. Y con ese sistema de notación en base 60, pues no se podía distinguir la diferencia entre el 23, el 203 o el 2003, porque no integraron el número 0 en ese sistema de escritura. A nosotros ahora esto nos puede sorprender, pero a ellos no pareció preocuparles mucho y bueno, pues pudieron seguir adelante. Bien, el último concepto es ya un concepto teórico, que es el concepto de infinito. El concepto de infinito, que quiere decir un número tan grande como uno desee, aparece en varias ramas de la matemática, aparece en la filosofía y en la astronomía, ¿verdad? Bueno, todavía estamos midiendo o queriendo medir cuál es la longitud del universo, cómo de grande es el universo. Este concepto de infinito es un concepto teórico que no está incluido en la matemática antigua, sino que es un concepto propio de la matemática moderna. Fue introducido por John Wallis en el siglo XVII en una de sus obras más importantes llamada Aritmetica Infinitorum. Y adoptó como símbolo este 8 tumbado, que en realidad es la representación gráfica de una curva cuya ecuación la tenéis ahí abajo, que es la famosa lemniscata de Bernoulli. Bien, pues con estos ladrillos, que son los números, son con los cuales vamos a construir la ciencia. Y en los próximos 50 minutos hablaremos precisamente de los orígenes del conocimiento científico. Así que, si seguís todos ahí y queréis, vamos a hacer un descanso y regresamos ahora en 20 minutos para hablar de esos orígenes de la ciencia. Muchas gracias.